Durante más de medio siglo, la historia que nos han contado sobre la conquista de la Luna ha sido, en gran medida, unilateral. La narrativa dominante está grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva, las icónicas imágenes de los astronautas del Apolo caminando sobre la superficie lunar, polvo lunar, la bandera estadounidense ondeando en el vacío. Fue una historia de triunfo tecnológico y voluntad nacional, transmitida en vivo al mundo entero, una demostración inequívoca de poder en el escenario de la Guerra Fría. Pero paralela a esta historia de gloria pública, se desarrolló otra saga lunar, una mucho más enigmática, fragmentada y envuelta en el denso manto de secretismo que caracterizó a la Unión Soviética. Mientras Estados Unidos celebraba sus héroes, la Unión Soviética presentaba al mundo una fachada diferente, una de logros robóticos pioneros y aparentemente desinteresados, afirmando que su camino hacia la Luna era el de la ciencia pura, la eficiencia automatizada, una alternativa más racional al costoso espectáculo humano de Apolo. Pero, ¿qué descubrieron realmente los soviéticos durante sus décadas de exploración lunar? ¿Fueron sus éxitos robóticos, desde el primer impacto hasta los primeros rovers, simplemente hazañas científicas, o sirvieron también para ocultar fracasos mucho mayores y ambiciones secretas? ¿Y qué secretos catastróficos, qué tragedias humanas y qué conocimientos prohibidos se escondieron detrás de la cortina de hierro, silenciados durante 50 años? Suscríbete para desentrañar el programa lunar fantasma de la superpotencia rival y contanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas en esta investigación histórica, porque la verdad prohibida que yace enterrada en los archivos desclasificados y en los testimonios fragmentados va mucho más allá de la simple rivalidad tecnológica entre dos sistemas políticos. Involucra la historia de cohetes monstruosos, más grandes que el propio Saturno V, que explotaron en secreto en las estepas de Kazajistán, causando desastres de una magnitud ocultada durante décadas. Incluye las inquietantes historias, negadas vehementemente por el Kremlin, pero persistentes en los márgenes, de grabaciones de audio de cosmonautas perdidos, voces fantasmales pidiendo auxilio desde la negrura del espacio. Y traza un legado de silencio y negación que se extiende desde las profundidades de la Guerra Fría hasta los misteriosos y recientes fracasos de la Rusia moderna en su intento por regresar a la Luna. Este documental es un viaje a ese lado oculto de la historia lunar, una búsqueda de los secretos que Moscú guardó celosamente durante medio siglo. Para comprender la magnitud de lo que se ocultó, primero debemos reconocer la brillantez de lo que sí se mostró al mundo. La Unión Soviética fue, sin lugar a dudas, la pionera indiscutible de la era espacial. Sorprendieron al mundo con el lanzamiento del Sputnik en 1957. Enviaron al primer animal y al primer ser humano a la órbita. Y en la exploración lunar temprana, sus logros fueron igualmente deslumbrantes y llegaron primero en casi todas las categorías importantes. Su programa Luna, una serie de misiones robóticas lanzadas a partir de 1959, acumuló una lista impresionante de primicias históricas. Fueron los soviéticos quienes lograron el primer sobrevuelo cercano de la Luna con Luna 1. Fueron ellos quienes consiguieron el primer impacto deliberado en la superficie lunar con Luna 2, demostrando la capacidad de alcanzar otro mundo. Y fueron ellos quienes nos dieron la primera y revolucionaria visión de la cara oculta de la Luna, con las imágenes granuladas pero históricas enviadas por Luna 3. Cada uno de estos éxitos, ocurridos antes incluso de que Estados Unidos lograra enviar una sonda a la vecindad lunar, cimentó la imagen de una Unión Soviética tecnológicamente superior en la carrera espacial, y la cadena de primicias continuó en la década de 1960. Mientras Estados Unidos luchaba por desarrollar sus programas Ranger y Surveyor, la Unión Soviética logró el primer aterrizaje suave controlado en la superficie lunar con Luna 9 en 1966, transmitiendo las primeras imágenes panorámicas desde el suelo de otro mundo. Poco después, Luna 10 se convirtió en el primer satélite artificial de la Luna, orbitándola y enviando datos sobre su entorno. La propaganda soviética aprovechó al máximo estos triunfos, presentándolos como la prueba de la superioridad de su sistema y de su enfoque científico y metódico hacia la exploración espacial. Frente a esta avalancha de éxitos soviéticos, el desafío lanzado por el presidente Kennedy de llevar un hombre a la Luna antes del final de la década parecía cada vez más una apuesta desesperada.
La narrativa pública que Moscú proyectaba era la de una nación que no necesitaba recurrir a costosos y arriesgados vuelos tripulados para explorar la Luna. Sus robots, afirmaban, eran más eficientes, más seguros y científicamente más productivos. Era una fachada cuidadosamente construida, diseñada para minimizar el impacto de los futuros alunizajes de Apolo y para ocultar la verdad mucho más compleja y dolorosa que se desarrollaba en secreto detrás de los muros del Kremlin y en las bases de lanzamiento ocultas en el corazón de Asia Central. La verdad era que la Unión Soviética no solo estaba interesada en la exploración robótica, estaba inmersa en su propia y desesperada carrera tripulada hacia la Luna, una carrera que negaban públicamente pero que perseguían con una intensidad febril y cuyos catastróficos fracasos se convertirían en uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. El asalto soviético a la Luna, al menos en su cara pública, fue una exhibición magistral de logros robóticos, una serie de primicias históricas diseñadas para asombrar al mundo y demostrar la aparente superioridad del ingenio y la tecnología comunista. Este esfuerzo, conocido colectivamente como el Programa Luna, se convirtió en la principal herramienta de propaganda de la Unión Soviética en la carrera espacial lunar. Cada misión exitosa era una victoria cuidadosamente orquestada, un titular global que reforzaba la narrativa de un enfoque científico metódico y exitoso, eclipsando los tempranos fracasos del programa estadounidense y poniendo una inmensa presión sobre el proyecto Apolo. La historia de estos logros robóticos es esencial para entender la fachada que la Unión Soviética construyó tan meticulosamente para ocultar sus verdaderas ambiciones y sus fracasos catastróficos. La ofensiva lunar comenzó en el amanecer mismo de la era espacial. Solo un año y medio después del lanzamiento del Sputnik, en enero de 1959, la Unión Soviética lanzó Luna 1. Aunque su objetivo principal de impactar la Luna no se cumplió debido a un error de temporización en la etapa superior del cohete, la misión fue un éxito propagandístico rotundo. Se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en escapar de la gravedad de la Tierra, en realizar un sobrevuelo cercano de la Luna y en entrar en una órbita independiente alrededor del Sol, convirtiéndose en el primer planeta artificial. La misión también liberó una nube de gas de sodio, creando un cometa artificial visible desde la Tierra, una espectacular demostración de capacidad. Pero el verdadero golpe llegaría solo unos meses después, en septiembre de 1959. La sonda Luna 2 corrigió el error de su predecesora y logró su objetivo con una precisión aterradora. Se convirtió en el primer objeto humano en impactar la superficie de otro mundo. El impacto en la región de Palus Putredinis, cerca de los cráteres Aristides y Arquímedes, fue un momento simbólico de una fuerza inmensa. La Unión Soviética había sido la primera en tocar la Luna. La sonda llevaba consigo banderines metálicos con el escudo de armas soviético, esparciendo físicamente los símbolos del comunismo sobre la superficie lunar. Para un mundo que aún luchaba por asimilar la idea del viaje espacial, esto era una prueba tangible de conquista. Sin embargo, el logro más espectacular y científicamente revolucionario de esta primera oleada estaba aún por llegar. Solo un mes después, en octubre de 1959, la Unión Soviética lanzó Luna 3. Esta misión fue una hazaña de navegación e ingeniería orbital sin precedentes para su época. La sonda fue diseñada para sobrevolar la Luna y utilizar su gravedad para alterar su órbita de tal manera que pudiera fotografiar la parte de la superficie lunar que nunca es visible desde la Tierra: la cara oculta. Durante siglos, este hemisferio había sido un completo misterio, objeto de innumerables especulaciones. Luna 3, con su sistema fotográfico automático, capturó las primeras imágenes granuladas pero inconfundibles de este territorio desconocido. Las imágenes revelaron un paisaje sorprendentemente diferente al de la cara visible, dominado por cráteres y con muy pocos de los oscuros mares basálticos. La Unión Soviética no solo había llegado a la Luna, sino que había desvelado su secreto geográfico más profundo, ganándose el derecho de nombrar muchas de las nuevas características descubiertas, como el mare moscoviense y el cráter Tsiolkovsky. Después de esta asombrosa tríada de éxitos en un solo año, el programa soviético enfrentó una serie de fracasos en sus intentos por lograr la siguiente gran hazaña: un aterrizaje suave.
Pero en enero de 1966, finalmente lo lograron. Luna 9 ejecutó la primera maniobra de descenso controlado y aterrizaje suave en la historia de la exploración espacial. La sonda, una esfera de instrumentos protegida por una especie de airbag inflable, rebotó sobre la superficie del Oceanus Procellarum y, una vez asentada, abrió sus pétalos metálicos. Desde allí, transmitió las primeras imágenes panorámicas tomadas desde la superficie de otro mundo. Estas fotografías, que mostraban un paisaje desolado y cubierto de rocas bajo un cielo negro, proporcionaron a la humanidad su primera visión a nivel del suelo de la Luna y confirmaron que la superficie era lo suficientemente sólida como para soportar un módulo de aterrizaje, una información crucial para las futuras misiones tripuladas. El dominio soviético continuó sin cesar. Solo 2 meses después del éxito de Luna 9, en marzo de 1966, Luna 10 se convirtió en el primer satélite artificial de la Luna. Mientras orbitaba el satélite, recopiló datos sobre su campo gravitacional, su débil o inexistente campo magnético y la composición de su superficie mediante la detección de la radiación gamma. La misión fue otro triunfo propagandístico. Se informó que la sonda transmitió la melodía de La Internacional a los delegados del 23º Congreso del Partido Comunista en Moscú. A medida que el programa Apolo de Estados Unidos comenzaba a ganar impulso y a lograr sus propios éxitos orbitales, la Unión Soviética cambió su enfoque público hacia una nueva frontera, la exploración robótica automatizada de la superficie y el retorno de muestras. Este fue un movimiento estratégico brillante. Les permitió seguir reclamando primicias y presentar una alternativa científica supuestamente más sofisticada y rentable a las peligrosas misiones tripuladas de Apolo. Si no podían ganar la carrera de llevar un hombre a la Luna, redefinirían la carrera. Demostrarían que los robots podían hacer el mismo trabajo de manera más inteligente. Esta estrategia culminó en 2 de los logros más impresionantes de todo el programa espacial. En septiembre de 1970, después del exitoso alunizaje de Apolo 11 y Apolo 12, la Unión Soviética lanzó Luna 16. Esta sonda robótica increíblemente compleja aterrizó en el Mare Fecunditatis, desplegó un taladro automatizado, extrajo 101 gramos de suelo lunar, los empaquetó en una cápsula de retorno y luego lanzó esa cápsula desde la superficie lunar para un viaje de regreso exitoso a la Tierra. Fue el primer retorno de muestras completamente robótico de la historia, una hazaña de automatización que no sería replicada por ninguna otra nación durante décadas. Solo 2 meses después, en noviembre de 1970, Luna 17 aterrizó en el Mare Imbrium. Pero su carga no era un taladro, era un vehículo. Desplegó el Lunokhod 1, el primer rover robótico en explorar la superficie de otro mundo. Este vehículo de 8 ruedas, alimentado por energía solar y con un peso de más de 750 kilogramos, era un laboratorio móvil. Equipado con cámaras, un espectrómetro de rayos X y un reflector láser, el Lunokhod 1 fue conducido en tiempo real por un equipo de operadores desde un centro de control secreto en Crimea. Durante los siguientes 11 meses, el rover viajó más de 10 kilómetros, envió más de 20.000 imágenes y realizó cientos de análisis del suelo. La verdad prohibida es que estas victorias públicas fueron una fachada extraordinariamente exitosa. Crearon la imagen de un programa espacial soviético invencible, metódico y centrado en la ciencia robótica avanzada. Ocultaron perfectamente la realidad paralela, un programa tripulado lunar caótico, plagado de luchas internas y fracasos técnicos desastrosos. El brillo de los Lunokhods y el éxito de las misiones de retorno de muestras sirvieron como un escudo brillante, desviando la atención del mundo del mayor secreto de todos: el colosal cohete lunar soviético que explotaba en secreto en la estepa. Entre los deslumbrantes logros del programa Luna, quizás ninguno capturó tanto la imaginación del mundo, ni representó tan vívidamente la promesa de la exploración robótica como los vehículos Lunokhod. Estas máquinas extraordinarias, auténticos laboratorios móviles sobre ruedas, fueron los primeros rovers controlados a distancia en operar sobre la superficie de otro mundo. Su diseño robusto, su longevidad inesperada y los miles de kilómetros que recorrieron explorando el paisaje lunar los convirtieron en iconos de la ingeniería soviética.
Pero detrás de las imágenes triunfales y los comunicados de prensa cuidadosamente redactados, la historia de los Lunokhod también contiene elementos de misterio, operaciones secretas y un final abrupto que ha alimentado la especulación durante décadas. Son los fantasmas pioneros de la exploración lunar robótica. El primer miembro de esta familia, Lunokhod 1, fue lanzado a bordo de la sonda Luna 17 en noviembre de 1970. Después de un aterrizaje suave exitoso en la región del Mare Imbrium, conocida como el Mar de las Lluvias, una rampa se desplegó desde el módulo de aterrizaje y el rover descendió a la superficie lunar. Su apariencia era única y funcional. No se parecía en nada a los posteriores rovers marcianos de la NASA. Era una especie de bañera metálica presurizada montada sobre un chasis de 8 ruedas independientes, cada una con su propio motor eléctrico. Esta configuración de 8 ruedas le proporcionaba una excelente movilidad y redundancia en el difícil terreno lunar. Su peso total era de unos 756 kilogramos. La energía provenía de paneles solares montados en la parte interior de una gran tapa abatible en la parte superior del vehículo. Durante el largo día lunar de 14 días terrestres, la tapa se abría para exponer los paneles al sol y recargar las baterías. Durante la gélida noche lunar, la tapa se cerraba herméticamente sobre el compartimento presurizado, protegiendo los instrumentos del frío extremo. Para mantener el calor durante la noche, el rover utilizaba una unidad de calentamiento de radioisótopos basada en polonio 210, una fuente de calor nuclear que no generaba electricidad, pero sí calor constante. Lunokhod 1 estaba equipado con un conjunto de instrumentos científicos diseñados para analizar el entorno lunar. Contaba con 4 cámaras de televisión para la navegación y la obtención de imágenes panorámicas. Un espectrómetro de fluorescencia de rayos X le permitía determinar la composición química elemental del suelo lunar. Un penetrómetro medía las propiedades mecánicas del regolito, como su densidad y capacidad de carga. También llevaba un detector de rayos cósmicos y, de manera crucial, un reflector láser de fabricación francesa. Este reflector permitía a los observatorios en la Tierra disparar un rayo láser hacia el rover y medir con precisión el tiempo que tardaba la luz en regresar, lo que proporcionaba mediciones extremadamente precisas de la distancia Tierra-Luna y probaba sutiles efectos de la relatividad general. Pero quizás el aspecto más fascinante y secreto de la misión Lunokhod era su operación. El rover no era autónomo. Era conducido en tiempo real por un equipo humano de 5 personas, un comandante, un conductor, un ingeniero de sistemas, un operador de antena y un navegador, ubicado en un centro de control secreto, el Centro de Comunicaciones Espaciales de Largo Alcance, cerca de Simferópol, en Crimea. Estos conductores lunares trabajaban en turnos, utilizando las imágenes de televisión transmitidas por el rover para guiarlo a través del paisaje. Era una tarea increíblemente exigente y estresante. Debido al retraso de aproximadamente 2.5 segundos en la señal de radio de ida y vuelta a la Luna, tenían que anticipar los movimientos y reaccionar con cuidado para evitar obstáculos o caer en cráteres. Utilizaban mapas detallados y modelos tridimensionales del terreno para planificar las rutas, pero la conducción real era una habilidad que requería una concentración intensa y nervios de acero. Los detalles de este centro de control y las identidades de sus operadores se mantuvieron en secreto durante muchos años. Lunokhod 1 superó todas las expectativas. Diseñado originalmente para operar durante 3 meses lunares, unos 3 meses terrestres, continuó funcionando durante 11 meses lunares, hasta septiembre de 1971. Durante ese tiempo, recorrió una distancia total de 10.5 kilómetros. Envió más de 20.000 imágenes de televisión y realizó más de 500 análisis del suelo lunar. Sus datos confirmaron la naturaleza basáltica del Mare Imbrium y proporcionaron información valiosa sobre la composición y las propiedades del regolito. Su reflector láser continuó siendo utilizado para mediciones de alcance durante años después de que el rover dejara de funcionar. El éxito rotundo de Lunokhod 1 llevó al lanzamiento de su sucesor, Lunokhod 2, a bordo de Luna 21 en enero de 1973. Esta segunda versión era una versión mejorada del rover original. Incorporaba cámaras de televisión de mayor resolución, una velocidad máxima incrementada y sistemas de navegación mejorados. Aterrizó en el borde oriental del Mare Serenitatis,
cerca del cráter Le Monnier, una región geológicamente más compleja que la explorada por su predecesor. Lunokhod 2 demostró ser aún más capaz. Operó durante unos 4 meses, pero gracias a su mayor velocidad y a un equipo de control más experimentado, logró recorrer una distancia asombrosa de 37 kilómetros, un récord de distancia recorrida en otro mundo que se mantuvo durante más de 40 años, hasta ser superado por el rover Opportunity de la NASA en Marte. Lunokhod 2 envió más de 80.000 imágenes de televisión, incluyendo espectaculares panoramas en color, y realizó análisis detallados de la transición entre las llanuras del Mare y las tierras altas lunares cercanas. Sin embargo, la misión de Lunokhod 2 terminó de forma abrupta e inesperada en mayo de 1973. La comunicación con el rover se perdió repentinamente. La explicación oficial soviética, revelada mucho más tarde, fue que mientras maniobraba dentro de un pequeño cráter, el rover accidentalmente cubrió su radiador, ubicado en la tapa superior, con polvo lunar. Sin la capacidad de disipar el calor interno durante el día lunar, los sistemas del rover se sobrecalentaron y fallaron permanentemente. Esta explicación es plausible, pero la repentina pérdida de contacto y el secretismo que rodeó al incidente durante años alimentaron inevitablemente la especulación. ¿Fue realmente un accidente causado por el polvo? ¿O encontró el rover algo inesperado? ¿Hubo algún otro tipo de fallo técnico que no se reveló? Algunas teorías marginales incluso sugirieron que el rover pudo haber sido dañado por alguna anomalía no explicada. La verdad prohibida que rodea a los Lunokhods no es necesariamente sobre descubrimientos extraordinarios ocultos, aunque la posibilidad de que encontraran algo científicamente anómalo que no fue completamente divulgado no puede descartarse del todo dada la naturaleza cerrada del sistema soviético. La verdad más profunda es sobre el contraste entre la brillantez de su ingeniería y operación, muy por delante de su tiempo, y el contexto de secreto y negación en el que operaron. Fueron utilizados como herramientas de propaganda para proyectar una imagen de éxito robótico, mientras el verdadero objetivo, la carrera tripulada, se estrellaba literalmente en la plataforma de lanzamiento. Los fantasmas de los Lunokhods, que aún hoy descansan silenciosos en la superficie lunar, son monumentos no solo al ingenio humano, sino también a la compleja y a menudo contradictoria historia de nuestra exploración del cosmos. Mientras la Unión Soviética acumulaba una impresionante cadena de primicias robóticas en la Luna, desde el primer impacto hasta los sofisticados rovers Lunokhod, la narrativa oficial que presentaban al mundo era clara y consistente. La exploración lunar, según Moscú, debía ser llevada a cabo por máquinas inteligentes, no por humanos vulnerables. Argumentaban que su enfoque era científicamente superior, más seguro y económicamente más sensato que el costoso y arriesgado programa Apolo de Estados Unidos. Esta postura les permitió mantener una fachada de liderazgo tecnológico incluso después de que Neil Armstrong dejara la primera huella humana en el mar de la tranquilidad. Admitieron la derrota en la carrera por poner al primer hombre en la Luna, pero redefinieron la meta, afirmando que su programa robótico a largo plazo era la verdadera medida del progreso espacial. Durante décadas, esta fue la historia aceptada, la versión oficial enseñada en los libros de historia, pero era una mentira monumental, una de las operaciones de desinformación más exitosas y duraderas de toda la Guerra Fría. La verdad prohibida, oculta bajo capas de secretismo y negación oficial, es que la Unión Soviética sí estaba en una carrera desesperada, febril y de proporciones casi inimaginables para llevar a un cosmonauta a la Luna antes que los estadounidenses. El aclamado programa robótico no era la alternativa elegida, era, en gran medida, un plan de respaldo y una cortina de humo brillante diseñada para ocultar el catastrófico fracaso de su verdadero objetivo. La decisión de embarcarse en un programa tripulado lunar no fue tomada a la ligera por los líderes soviéticos. Inicialmente, después de los primeros éxitos del Sputnik y de Yuri Gagarin, muchos en el establishment espacial soviético, incluyendo al legendario diseñador jefe Sergei Korolev, eran escépticos sobre la viabilidad y el valor de una misión tripulada a la Luna. Consideraban que los riesgos eran demasiado altos y los beneficios científicos limitados en comparación con la exploración robótica. Sin embargo, el audaz desafío lanzado por el presidente Kennedy en 1961, comprometiendo a Estados Unidos a llevar un hombre a la Luna antes del final de la década, cambió radicalmente el cálculo político.
Para el líder soviético Nikita Khrushchev y la cúpula del Kremlin, permitir que Estados Unidos lograra una victoria tan espectacular e indiscutible en el espacio era impensable. La carrera espacial se había convertido en el principal campo de batalla simbólico de la Guerra Fría, una demostración de la superioridad tecnológica y, por extensión, ideológica de cada sistema. Después de haber liderado en cada hito importante hasta ese momento, ceder la Luna a los estadounidenses sería una humillación nacional de proporciones históricas. A pesar de las dudas iniciales de sus ingenieros, la presión política se volvió irresistible. En 1964, el Politburó finalmente dio luz verde oficial a un programa tripulado lunar soviético, con el objetivo explícito de adelantarse a los estadounidenses. Sin embargo, a diferencia del programa Apolo, que fue un esfuerzo nacional unificado bajo el liderazgo claro de la NASA, el programa lunar tripulado soviético nació en un ambiente de intensa rivalidad interna y caos organizativo. En lugar de consolidar los recursos bajo una única dirección, el Kremlin permitió que dos poderosos y rivales burós de diseño compitieran por el liderazgo de la misión. Por un lado, estaba el buró de Sergei Korolev, el padre del programa espacial soviético, que favorecía un enfoque basado en múltiples lanzamientos y ensamblaje en órbita terrestre, utilizando versiones modificadas de su fiable cohete R-7, el mismo que lanzó el Sputnik y a Gagarin. Por otro lado, estaba el buró de Vladimir Chelomey, un diseñador ambicioso y políticamente bien conectado, que proponía un enfoque de lanzamiento único utilizando un nuevo y gigantesco cohete llamado UR-500, que eventualmente se convertiría en el cohete Proton, y una nave espacial más pequeña diseñada para un sobrevuelo lunar directo. Esta rivalidad interna fragmentó los recursos, duplicó esfuerzos y generó luchas burocráticas que retrasaron fatalmente el programa. Korolev, aunque inicialmente reacio, finalmente abrazó el desafío lunar con toda su energía y comenzó a diseñar la nave espacial que llevaría a los cosmonautas a la Luna, la Soyuz, y un módulo de aterrizaje lunar, el LK, Lunicorable. Pero para lograr un aterrizaje lunar antes que los estadounidenses, utilizando su enfoque preferido de lanzamiento único para competir con la simplicidad del Saturno V, necesitaba un cohete mucho más potente que cualquier cosa que hubiera construido antes. Comenzó así el desarrollo secreto del cohete N-1, un monstruo diseñado para superar al Saturno V en capacidad de carga. Mientras tanto, Chelomey continuó desarrollando su propio programa paralelo, el UR-700, un concepto aún más grande que el N-1, y su propia nave de sobrevuelo lunar, la LK-1. Durante un tiempo crítico, la Unión Soviética estuvo persiguiendo simultáneamente dos arquitecturas de misión lunar tripulada completamente diferentes, diluyendo sus recursos técnicos y financieros. La muerte prematura de Sergei Korolev en 1966, durante una operación quirúrgica rutinaria, fue un golpe devastador para el programa. Korolev era la única figura con la autoridad técnica y política para unificar el esfuerzo. Su sucesor, Vasily Mishin, heredó un programa plagado de problemas técnicos y luchas internas. Finalmente, el Kremlin decidió consolidar el esfuerzo bajo el enfoque de Korolev-Mishin, centrándose en el cohete N-1 y la nave Soyuz LK. El plan soviético para el aterrizaje lunar, conocido como el complejo L-3, era notablemente diferente al de Apolo. Implicaba el lanzamiento del gigantesco N-1 llevando una versión modificada de la nave Soyuz, llamada LOK o nave orbital lunar, y el módulo de aterrizaje LK. A diferencia de Apolo, que llevaba a 3 astronautas, la misión soviética llevaría solo a 2 cosmonautas. Ambos viajarían a la órbita lunar en la LOK. Luego, un solo cosmonauta se transferiría al módulo de aterrizaje LK a través de una caminata espacial. No había un túnel de acoplamiento interno como en Apolo y descendería a la superficie lunar. El segundo cosmonauta permanecería en órbita a bordo de la LOK. Después de una breve estancia en la superficie, el cosmonauta solitario despegaría en la etapa de ascenso del LK, se reuniría y acoplaría con la LOK en órbita lunar, y ambos regresarían a la Tierra. Era una misión mucho más austera y arriesgada que la de Apolo, reflejando las limitaciones de capacidad de carga del N-1 en comparación con el Saturno V.
Todo este inmenso esfuerzo, involucrando a cientos de miles de personas y consumiendo una parte significativa del presupuesto nacional, se llevó a cabo bajo el más estricto secreto. El gobierno soviético nunca admitió públicamente que estaban compitiendo para llevar un hombre a la Luna. Cada éxito robótico del programa Luna se utilizaba para reforzar la narrativa contraria. Incluso dentro de la propia Unión Soviética, solo aquellos directamente involucrados en el programa conocían su verdadera escala y objetivo. Las ciudades enteras construidas alrededor de los cosmódromos, como Baikonur, eran ciudades cerradas, inaccesibles para el ciudadano común y borradas de los mapas públicos. La verdad prohibida es que la Unión Soviética apostó todo a esta carrera secreta. Invirtieron un capital humano y financiero inmenso en un intento desesperado por mantener su liderazgo en el espacio, pero construyeron su sueño sobre cimientos técnicos inestables y una organización caótica. Y el pilar fundamental de todo este edificio secreto, el cohete N-1, estaba a punto de derrumbarse de la manera más espectacular y catastrófica imaginable. Un desastre que tendría que ser ocultado al mundo a toda costa para preservar la fachada de la invencibilidad soviética. El programa tripulado Fantasma estaba a punto de convertirse en una pesadilla real, en el corazón de la desesperada y secreta carrera de la Unión Soviética por llevar un cosmonauta a la Luna antes que los estadounidenses. Se encontraba una máquina de una ambición casi inconcebible. Era el arma secreta de Sergei Korolev, la respuesta soviética al poderoso Saturno V de Wernher von Braun. Era el cohete N-1, un gigante de metal diseñado no solo para igualar, sino para superar la capacidad de carga de su rival estadounidense y asegurar la primacía soviética en el camino hacia la Luna. Sobre el papel, era una obra maestra de la ingeniería de cohetes. El vehículo de lanzamiento más potente jamás concebido hasta ese momento. Pero en la realidad, el N-1 se convirtió en un símbolo trágico de la desorganización, la falta de recursos y las presiones políticas que plagaron el programa lunar soviético. Su historia es una de ambición desmedida, innovación arriesgada y, en última instancia, de fracaso catastrófico. El N-1 nació de la necesidad. Cuando la Unión Soviética finalmente se comprometió plenamente con un alunizaje tripulado, quedó claro que ninguno de sus cohetes existentes tenía la potencia necesaria para lanzar la pesada combinación de la nave orbital LOK y el módulo de aterrizaje LK en una sola misión directa a la Luna, el enfoque preferido para competir con la simplicidad del Saturno V. Korolev, enfrentado a este desafío, se embarcó en el diseño de un cohete completamente nuevo, un superportador, capaz de poner en órbita baja terrestre una carga útil de al menos 95 toneladas métricas, superando ligeramente la capacidad inicial del Saturno V. El resultado fue una máquina de proporciones verdaderamente titánicas. Completamente ensamblado en la plataforma de lanzamiento, el N-1 medía unos 105 metros de altura, superando incluso los 111 metros del Saturno V, aunque este último era más voluminoso. Su peso total al despegue era de unas impresionantes 2.750 toneladas métricas. Era una estructura colosal, un rascacielos móvil diseñado para desafiar la gravedad terrestre con una fuerza bruta sin precedentes. Pero la verdadera singularidad del N-1 y la fuente de muchos de sus problemas posteriores residía en su diseño de propulsión, particularmente en su primera etapa. Mientras que Wernher von Braun y su equipo en Estados Unidos habían optado por desarrollar un número reducido de motores extremadamente potentes para el Saturno V, solo 5 motores F1 en la primera etapa, Korolev y su principal diseñador de motores, Valentin Glushko, se encontraron en un callejón sin salida técnico y político. Glushko, el principal experto soviético en motores de cohete de combustible líquido, favorecía el uso de combustibles hipergólicos que se encienden espontáneamente al entrar en contacto, considerándolos más fiables. Korolev, por razones de seguridad y rendimiento, insistía en utilizar queroseno y oxígeno líquido, similar al Saturno V. Esta disputa técnica, exacerbada por una profunda rivalidad personal entre los dos hombres, llevó a una ruptura. Glushko se negó a desarrollar los grandes motores de queroseno, oxígeno líquido que Korolev necesitaba para el N-1. Obligado a buscar una alternativa, Korolev recurrió a otro buró de diseño, liderado por Nikolai Kuznetsov, que tenía experiencia en motores a reacción, pero no en grandes motores de cohete.
Kuznetsov aceptó el desafío, pero debido a las limitaciones de tiempo y recursos, propuso una solución radicalmente diferente. En lugar de intentar desarrollar unos pocos motores gigantescos desde cero, Kuznetsov desarrollaría un motor más pequeño y modular, el Enkai 15, posteriormente mejorado como NK-33, y Korolev agruparía un número sin precedentes de ellos para lograr el empuje total necesario. El resultado fue la característica más distintiva y problemática del N1. Su primera etapa, el bloque A, estaba impulsada por nada menos que 30 motores NK-15, dispuestos en 2 anillos concéntricos alrededor de la base del cohete. 24 motores formaban el anillo exterior y 6 el anillo interior. Esta decisión de diseño fue una apuesta arriesgada. Si bien ofrecía cierta redundancia teórica, el cohete estaba diseñado para poder volar incluso si un par de motores fallaban. También introducía una complejidad de ingeniería y de control sin precedentes. Hacer funcionar 30 motores de cohete simultáneamente, asegurando que todos proporcionaran el empuje correcto y que sus vibraciones combinadas no destruyeran la estructura del cohete, era un desafío formidable. Las etapas superiores del N1 también reflejaban esta filosofía de agrupar motores más pequeños. La segunda etapa, el bloque B, utilizaba 8 motores, una versión modificada del NK-15 para operar en el vacío. Y la tercera etapa, el bloque 5, utilizaba 4 motores aún más pequeños. En total, un cohete N1 completo contenía 42 motores principales. Una complejidad asombrosa en comparación con los 11 motores de las 3 etapas del Saturno V. Además de la complejidad de la propulsión, el desarrollo del N1 se vio plagado por una falta crónica de financiación y una presión de tiempo implacable, a diferencia del programa Apolo, que recibió un nivel de prioridad nacional casi ilimitado. El programa lunar soviético siempre tuvo que competir por los recursos con las prioridades militares. Los fondos asignados eran insuficientes para la escala del desafío. Y crucialmente, esta falta de fondos impidió la construcción de instalaciones de prueba adecuadas para probar las etapas completas del cohete en el suelo antes de intentar un lanzamiento real. Mientras que cada etapa del Saturno V fue probada exhaustivamente en bancos de prueba gigantescos en Estados Unidos, los soviéticos se vieron obligados a adoptar un enfoque mucho más arriesgado. Probarían el cohete completo directamente en la plataforma de lanzamiento. Cada lanzamiento sería, en esencia, el primer y único ensayo integrado de todo el sistema. El secretismo extremo que rodeaba al programa también obstaculizó el progreso. La falta de comunicación abierta entre los diferentes burós de diseño y la paranoia por evitar filtraciones dificultaron la resolución de problemas técnicos complejos que requerían una colaboración amplia. La muerte de Korolev en 1966 privó al programa de su líder más carismático y capaz, dejando un vacío de liderazgo en un momento crítico. A pesar de todos estos obstáculos, los ingenieros soviéticos trabajaron con una dedicación heroica. Construyeron las inmensas instalaciones de lanzamiento necesarias en el cosmódromo de Baikonur. Ensamblaron los primeros vehículos de prueba. Y a principios de 1969, con el programa Apolo de Estados Unidos acercándose rápidamente a su objetivo, el primer cohete N1 estaba finalmente listo en la plataforma de lanzamiento, llevando una versión no tripulada de la nave lunar L3. La Unión Soviética estaba a punto de realizar la apuesta más grande de su historia espacial. El éxito significaría mantener viva la carrera hacia la Luna. El fracaso sería un desastre de proporciones inimaginables, un desastre que tendría que ser borrado de la historia. La verdad prohibida del monstruo N1 estaba a punto de revelarse en una bola de fuego. Con el programa Apolo de Estados Unidos avanzando a un ritmo implacable y acercándose peligrosamente a su objetivo final, la presión sobre el programa lunar tripulado soviético se volvió insoportable a finales de la década de 1960. Toda la estrategia, toda la inversión masiva, todo el prestigio nacional descansaba ahora sobre los inestables cimientos de una máquina, el cohete N1. A pesar de las preocupaciones persistentes sobre su complejidad, la falta de pruebas exhaustivas y los problemas técnicos no resueltos, el Kremlin exigía un lanzamiento. La necesidad política de responder al inminente triunfo estadounidense superaba cualquier consideración de prudencia ingenieril. El N1 tenía que volar, y tenía que volar pronto.
Lo que siguió fue una serie de fracasos tan espectaculares y catastróficos que solo pudieron ser igualados por la magnitud del secretismo con que fueron encubiertos. El primer intento de lanzamiento de un cohete N-1 tuvo lugar el 21 de febrero de 1969 desde el cosmódromo de Baikonur. El vehículo, designado como 3L, llevaba una versión de prueba no tripulada de la nave lunar L3. El momento del despegue inicial pareció prometedor. Los 30 motores de la primera etapa se encendieron, generando un rugido ensordecedor y una columna de fuego que levantó lentamente la inmensa molé de metal de la plataforma. Pero la promesa duró poco. Apenas unos segundos después del despegue, un incendio comenzó en la cola del cohete, probablemente causado por la vibración que rompió una línea de combustible. El sistema de control detectó el problema y apagó 2 de los motores. Sin embargo, el fuego continuó extendiéndose. Aproximadamente a los 68 segundos de vuelo, a una altitud de unos 12 kilómetros, el sistema de control apagó todos los motores restantes de la primera etapa para evitar una explosión mayor. El sistema de escape de emergencia se activó, eyectando la maqueta de la nave L3 lejos del cohete condenado. El resto del N-1 cayó a tierra a unos 50 kilómetros del complejo de lanzamiento, explotando al impactar. Fue un fracaso total, pero quizás no inesperado, dada la complejidad y la falta de pruebas previas. Los ingenieros soviéticos analizaron los datos de telemetría, identificaron la causa probable del incendio y comenzaron a trabajar en modificaciones para el siguiente vehículo. Sin embargo, el tiempo se estaba agotando de forma dramática. En diciembre de 1968, la misión Apolo 8 de la NASA había llevado con éxito a 3 astronautas a orbitar la Luna. Una hazaña que conmocionó al Kremlin. Y para el verano de 1969, estaba claro que Estados Unidos estaba a punto de intentar el alunizaje con Apolo 11. La ventana de oportunidad para que la Unión Soviética lograra algún tipo de primicia lunar tripulada se estaba cerrando a toda velocidad. En este clima de desesperación, se tomó la decisión de intentar un segundo lanzamiento del N-1 lo antes posible. El objetivo principal ya no era necesariamente adelantarse a Apolo 11 con un alunizaje, sino al menos lograr un éxito significativo, quizás un sobrevuelo lunar tripulado o una misión orbital no tripulada exitosa que pudiera ser presentada como una victoria propagandística. El segundo vehículo, designado como 5L, fue trasladado a la plataforma de lanzamiento 115 en Baikonur. Llevaba una carga útil similar, una nave L3 de prueba. La fecha elegida fue el 3 de julio de 1969, apenas 17 días antes del histórico lanzamiento de Apolo 11. Las esperanzas de todo el programa lunar soviético descansaban en este único lanzamiento. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el secreto más explosivo de toda la carrera espacial. A las 23 horas, 18 minutos, hora de Moscú, los 30 motores NK-15 de la primera etapa del N-1 5L cobraron vida. Pero casi instantáneamente algo salió terriblemente mal. Uno de los motores, el número 8, falló y explotó justo en el momento del despegue. Los fragmentos calientes de este motor destrozado fueron succionados por las toberas de los motores vecinos. En una reacción en cadena catastrófica, los sistemas de control detectaron los fallos y comenzaron a apagar los motores. En cuestión de segundos, 29 de los 30 motores se habían apagado. El único motor restante no podía ni remotamente soportar el peso de 2.700 toneladas del cohete. El gigante N-1, que apenas se había elevado unos metros de la torre de lanzamiento, perdió todo empuje y comenzó a caer de nuevo sobre la plataforma. El impacto fue apocalíptico. El cohete, cargado con casi 1.800 toneladas de queroseno y oxígeno líquido altamente volátiles, se estrelló contra la estructura de lanzamiento y explotó con una fuerza inimaginable. La detonación resultante fue, en ese momento, la explosión no nuclear más grande provocada por el hombre en la historia. Se estima que la energía liberada fue equivalente a unas 7 kilotoneladas de TNT, casi la mitad de la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. La bola de fuego resultante consumió por completo el cohete y la inmensa torre de lanzamiento 115, una de las 2 únicas plataformas construidas para el N-1. La onda de choque destrozó ventanas a decenas de kilómetros de distancia.
Fragmentos del cohete, algunos del tamaño de automóviles, fueron lanzados a varios kilómetros. El complejo de lanzamiento quedó reducido a un cráter humeante de metal retorcido y hormigón pulverizado. Milagrosamente, la mayoría del personal de lanzamiento ya se encontraba en búnkeres subterráneos seguros en el momento de la explosión, pero informes posteriores, aunque nunca confirmados oficialmente, hablaron de técnicos y personal de apoyo que murieron en la superficie. La magnitud del desastre era innegable, pero la respuesta del Estado soviético fue inmediata y total, el encubrimiento absoluto. El evento nunca fue mencionado en los medios de comunicación soviéticos. Los satélites espía estadounidenses fotografiaron la devastación del complejo de lanzamiento, pero la verdadera causa y la escala de la explosión permanecieron clasificadas durante décadas. Para el resto del mundo y para la gran mayoría de los ciudadanos soviéticos, el 3 de julio de 1969 fue un día sin incidentes espaciales notables. 13 días después, Apolo 11 despegó hacia la Luna. La verdad prohibida de esta catástrofe es doble. Primero, el desastre en sí mismo. La explosión no solo destruyó un cohete y un complejo de lanzamiento invaluable, sino que también destruyó cualquier esperanza realista que le quedara a la Unión Soviética de llegar a la Luna en la década de 1960, o incluso a principios de los 70. La reconstrucción de la plataforma llevaría años. La confianza en el diseño del N-1 quedó hecha añicos. Segundo, el éxito del encubrimiento. La capacidad del Estado soviético para borrar de la historia un evento de esta magnitud fue asombrosa. Demostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para mantener la fachada de su programa espacial y ocultar sus fracasos. El monstruo N-1 no solo había fracasado en llevarlos a la Luna, se había convertido en un secreto radiactivo, enterrado bajo capas de negación oficial. Y mientras el mundo celebraba las huellas de Armstrong, el programa lunar tripulado soviético yacía en ruinas humeantes, un fantasma que tardaría décadas en emerger de las sombras. El catastrófico fracaso del cohete N-1, culminando en la apocalíptica explosión de julio de 1969, fue el secreto técnico mejor guardado del programa lunar soviético. Pero el manto de secretismo que envolvía a todo el esfuerzo espacial de la Unión Soviética iba mucho más allá de los fallos de hardware. Se extendía a cada aspecto del programa, desde la identidad de sus diseñadores jefes hasta los detalles de sus instalaciones de lanzamiento, y de manera crucial y macabra, hasta el destino de sus propios cosmonautas. Fue esta cultura de secretismo absoluto, esta negación sistemática de cualquier fracaso o tragedia, la que creó el caldo de cultivo perfecto para una de las teorías de la conspiración más duraderas y escalofriantes de la era espacial, la leyenda de los cosmonautas perdidos. La idea de que Yuri Gagarin no fue el primer hombre en el espacio, sino simplemente el primero en regresar con vida, y que otros, antes y después que él, perecieron en intentos fallidos que fueron borrados de la historia oficial. Esta teoría no surgió de la nada. Fue alimentada por una serie de factores convergentes. Primero, la propia naturaleza del Estado soviético, un sistema totalitario donde la información era estrictamente controlada y la propaganda era una herramienta fundamental del poder. El programa espacial era una de las joyas de la corona de la propaganda soviética, un símbolo de su supuesta superioridad tecnológica. Admitir fracasos catastróficos, y especialmente la pérdida de vidas humanas en la búsqueda de la gloria espacial, habría sido una mancha inaceptable en esa imagen cuidadosamente construida. Segundo, hubo una serie de incidentes reales y muertes dentro del programa espacial soviético que fueron inicialmente encubiertos o minimizados, lo que dio credibilidad a la idea de que podría haber secretos aún más oscuros. El ejemplo más notable fue la muerte del cosmonauta Valentín Bondarenko en marzo de 1961, apenas unas semanas antes del histórico vuelo de Gagarin. Bondarenko murió en un incendio horrible durante un experimento de entrenamiento en una cámara de baja presión rica en oxígeno, un accidente inquietantemente similar al que mataría a la tripulación del Apolo unos 6 años después. Su muerte fue mantenida en secreto por el gobierno soviético durante más de 20 años, solo revelada durante la era de la Glasnost en los años 80. Este secretismo demostrado sobre las muertes reales hizo que las especulaciones sobre posibles muertes no reveladas parecieran mucho más plausibles. Y fue en este contexto que surgieron las supuestas pruebas más sensacionalistas de la teoría de los cosmonautas perdidos: las grabaciones de los hermanos Judica Cordiglia.
Achille y Giovanni Battista. Giudica Cordiglia eran dos hermanos italianos, radioaficionados que operaban una estación de escucha experimental casera cerca de Turín a finales de los años 50 y principios de los 60. Afirmaron haber utilizado su equipo para interceptar comunicaciones de radio provenientes de misiones espaciales soviéticas, tanto tripuladas como no tripuladas. Y algunas de las señales que afirmaron haber grabado eran profundamente perturbadoras. A lo largo de varios años, los hermanos publicaron una serie de supuestas interceptaciones que, de ser auténticas, pintarían un cuadro aterrador de los primeros años del programa espacial soviético. Afirmaron haber grabado los latidos del corazón y la respiración agónica de un cosmonauta moribundo, perdido en el espacio en noviembre de 1960. Grabaron supuestos mensajes de socorro en código Morse de una nave espacial en problemas en 1961. Quizás la más famosa y escalofriante de sus supuestas grabaciones fue la de mayo de 1961, donde se escucha la voz desesperada de una mujer cosmonauta, Ludmila, describiendo cómo su cápsula se estaba quemando durante una reentrada fallida. Otras grabaciones incluían una cápsula que supuestamente sobrepasó la órbita terrestre y se perdió en el espacio profundo en 1962, y otra misión tripulada fallida en 1964. Estas grabaciones, con sus voces llenas de pánico y sus historias de muerte en la negrura del espacio, causaron sensación en la prensa occidental durante la Guerra Fría. Parecían confirmar los peores temores sobre la naturaleza despiadada del programa espacial soviético, dispuesto a sacrificar vidas humanas en su búsqueda de la primacía. La Unión Soviética, por supuesto, negó categóricamente todas estas afirmaciones, calificándolas de propaganda capitalista o simple ficción. Y durante décadas, la verdad permaneció oculta tras el telón de acero. ¿Son auténticas las grabaciones de los Giudica Cordiglia? La gran mayoría de los historiadores espaciales y expertos técnicos hoy en día creen que no lo son. Han surgido numerosas inconsistencias y problemas técnicos con las supuestas interceptaciones. Los análisis de las señales de radio, las trayectorias orbitales y los protocolos de comunicación utilizados por los soviéticos en esa época a menudo contradicen los detalles de las grabaciones. Por ejemplo, algunas de las frases rusas supuestamente pronunciadas por los cosmonautas moribundos contienen errores gramaticales o usos idiomáticos incorrectos. Las frecuencias de radio y los modos de transmisión reportados por los hermanos a menudo no coinciden con los utilizados por las misiones soviéticas conocidas. Muchos expertos creen que las grabaciones fueron probablemente engaños elaborados o quizás malinterpretaciones de señales de radio provenientes de otras fuentes, como pruebas en tierra, comunicaciones aeronáuticas o incluso fenómenos naturales. Los propios hermanos nunca proporcionaron pruebas técnicas verificables de su equipo o de la autenticidad de las señales más allá de las propias cintas de audio. Sin embargo, el hecho de que las grabaciones sean probablemente falsas no disminuye el poder de la leyenda de los cosmonautas perdidos. La verdad prohibida que revela esta historia no es necesariamente la existencia de cosmonautas olvidados flotando en el espacio, sino la efectividad del secretismo soviético para crear un vacío de información tan profundo que tales leyendas pudieron florecer y persistir durante décadas. La política deliberada de ocultar los fracasos, de negar las muertes reales como la de Bondarenko y de presentar una fachada de éxito infalible, hizo que el público, tanto dentro como fuera de la Unión Soviética, estuviera dispuesto a creer las historias más macabras. Si el Estado mentía sobre cosas que sí habían ocurrido, ¿por qué no iban a mentir sobre muertes aún más inconvenientes? La leyenda de los cosmonautas perdidos es, por tanto, un subproducto directo de la cultura de secretismo que definió al programa espacial soviético. Aunque la evidencia sugiere que Yuri Gagarin fue, de hecho, el primer ser humano en el espacio, y que las historias de predecesores muertos son probablemente ficción, la sombra de la duda persiste precisamente porque sabemos que el sistema soviético era capaz de tales encubrimientos. Este secretismo no solo ocultó los fracasos técnicos del cohete N-1, sino que también arrojó un velo de incertidumbre sobre el costo humano real de su ambición lunar. Y mientras negaban públicamente su carrera tripulada, continuaban perfeccionando las tecnologías robóticas que les permitirían reclamar otro tipo de victoria lunar, una basada en la extracción silenciosa de tesoros de la superficie.
Mientras la Unión Soviética luchaba en secreto con los catastróficos fracasos de su cohete N-1 y negaba vehementemente cualquier ambición de llevar un hombre a la Luna, su programa robótico continuaba operando como una máquina de propaganda bien engrasada, produciendo una serie de primicias tecnológicas diseñadas para mantener la ilusión de liderazgo y para ofrecer una alternativa supuestamente superior al enfoque estadounidense. Con el éxito de Apolo 11 en julio de 1969, la carrera por ser los primeros en poner una huella humana en la Luna estaba perdida. Pero la competencia no terminó ahí. Moscú redefinió rápidamente el campo de batalla, centrándose en demostrar que sus robots podían realizar tareas científicas complejas de forma más eficiente y segura. Y una de las demostraciones más espectaculares de esta capacidad fue el desarrollo y la ejecución exitosa de misiones de retorno de muestras lunares completamente automatizadas. La capacidad de traer pedazos de otro mundo a la Tierra sin arriesgar vidas humanas se convirtió en la nueva joya de la corona del programa Luna. La perspectiva de obtener muestras físicas de la Luna era, por supuesto, uno de los objetivos científicos primordiales de toda la exploración lunar. Analizar rocas y suelo lunar en los sofisticados laboratorios de la Tierra permitiría a los científicos determinar su composición química y mineralógica exacta, datar su edad con precisión, utilizando métodos radiométricos, y buscar pistas sobre el origen y la evolución de la Luna y del propio sistema solar. El programa Apolo de Estados Unidos apostó por la recolección humana, enviando geólogos entrenados o astronautas con entrenamiento geológico, para seleccionar y documentar cuidadosamente cientos de kilogramos de muestras. La Unión Soviética, enfrentada al fracaso inminente de su programa tripulado, adoptó un enfoque radicalmente diferente, la recolección robótica. El desafío técnico era inmenso. Requería diseñar una nave espacial capaz de realizar un aterrizaje suave en la Luna, operar un mecanismo de perforación o recolección de forma autónoma, transferir la muestra a una cápsula de retorno sellada, lanzar esa cápsula desde la superficie lunar en una trayectoria precisa hacia la Tierra y asegurar su supervivencia durante la reentrada atmosférica para una recuperación segura. Cada paso de esta secuencia tenía que funcionar a la perfección, sin intervención humana directa en la Luna. Era una demostración de automatización muy por delante de su tiempo. La primera misión exitosa de este tipo fue Luna 16, lanzada en septiembre de 1970, poco más de un año después de Apolo 11. La sonda aterrizó con éxito en el Mare Fecunditatis, Mar de la Fertilidad, una región de llanuras basálticas oscuras en el lado visible oriental de la Luna, un área no visitada por las misiones Apolo. Una vez en la superficie, desplegó un brazo perforador automatizado. Este taladro penetró 35 centímetros en el regolito lunar, extrayendo una muestra del subsuelo. Luego, el brazo giró y depositó cuidadosamente la muestra, que pesaba 101 gramos, en el interior de una pequeña cápsula esférica situada en la parte superior de la etapa de ascenso de la sonda. Con la muestra asegurada, la etapa de ascenso encendió su motor, convirtiéndose en el primer cohete lanzado desde la superficie de la Luna por control remoto. Entró en una trayectoria directa de regreso a la Tierra. 3 días después, la pequeña cápsula de reentrada, de solo unos 35 kilogramos de masa, se separó de la etapa de ascenso, sobrevivió a la ardiente reentrada atmosférica protegida por su escudo térmico, desplegó un paracaídas y aterrizó de forma segura en las estepas de Kazajistán. La Unión Soviética había logrado una hazaña tecnológica asombrosa. Habían traído suelo lunar a la Tierra sin arriesgar una sola vida humana. El éxito de Luna 16 fue seguido por 2 misiones similares más. Luna 20, lanzada en febrero de 1972, aterrizó en una región montañosa y geológicamente más antigua, cerca del cráter Apolonio, en las tierras altas lunares. Su misión era recolectar una muestra de este terreno continental más antiguo, para compararlo con el material basáltico más joven de los mares recolectado por Luna 16 y las misiones Apolo. A pesar de encontrar un suelo más rocoso y difícil de perforar, Luna 20 logró extraer una muestra de 55 gramos antes de regresar con éxito a la Tierra. La última misión de retorno de muestras, y de hecho la última misión exitosa de todo el programa Luna, fue Luna 24, lanzada en agosto de 1976. Aterrizó en el Mare Crisium,
Mar de las Crisis, otra llanura basáltica en el lado visible oriental. Esta misión utilizó un taladro mejorado capaz de penetrar más profundamente, hasta 2 metros bajo la superficie. Regresó a la Tierra con una muestra significativamente mayor, 170 gramos de regolito lunar, proporcionando un perfil detallado de las capas subterráneas en esa región. En total, las 3 misiones robóticas soviéticas de retorno de muestras trajeron a la Tierra 326 gramos de material lunar. Esta cantidad era minúscula en comparación con los 382 kilogramos recolectados por las 6 misiones Apolo. Sin embargo, el valor científico de las muestras soviéticas era inmenso. Provenían de regiones geográficamente distintas a las visitadas por Apolo, proporcionando puntos de datos cruciales para obtener una imagen más global de la geología lunar. El análisis de estas muestras confirmó la naturaleza basáltica de los mares, ayudó a datar diferentes eventos volcánicos en la historia lunar y proporcionó pistas sobre la composición del manto lunar a través del estudio de fragmentos excavados por impactos. Además, la muestra de Luna 24 proporcionó evidencia tantalizante, aunque inicialmente controvertida, de la presencia de moléculas de agua ligadas a los minerales del suelo lunar profundo, un indicio temprano de que la Luna podría no ser tan completamente seca como se pensaba. La propaganda soviética, por supuesto, explotó al máximo el éxito de estas misiones. Las presentaron como la prueba definitiva de la superioridad de su enfoque robótico. Argumentaron que habían obtenido información científica comparable a la de Apolo, pero a una fracción del costo y sin arriesgar vidas. Era una narrativa convincente que les permitió salvar la cara después de perder la carrera tripulada y mantener una imagen de competencia tecnológica. Pero, ¿fue esta toda la historia? ¿Fueron las muestras soviéticas simplemente una contribución científica abierta al mundo? Aquí es donde el secretismo habitual del programa espacial soviético introduce un elemento de duda. Si bien pequeñas porciones de las muestras fueron compartidas con científicos internacionales, la mayor parte permaneció bajo control soviético. ¿Realizaron análisis que nunca fueron publicados? ¿Encontraron algo en esas muestras, quizás relacionado con recursos potenciales como el helio 3 o concentraciones inusuales de ciertos elementos que decidieron mantener en secreto por razones estratégicas? La verdad prohibida podría residir no en lo que anunciaron, sino en lo que callaron. Las rocas lunares traídas por sus robots silenciosos podrían haber contenido secretos que iban mucho más allá de la simple geología. Las 3 misiones robóticas soviéticas que lograron traer muestras de la Luna a la Tierra, Luna 16, Luna 20 y Luna 24, representaron un triunfo tecnológico innegable. Demostraron una maestría en automatización que superaba con creces las capacidades de cualquier otra nación en ese momento. Pero más allá de la proeza ingenieril, el verdadero valor de estas misiones residía en el tesoro científico que transportaban: 326 gramos de suelo lunar, recogidos de 3 ubicaciones distintas y geológicamente significativas: Mare Fecunditatis, las tierras altas cerca de Apolonio, y Mare Crisium. ¿Qué revelaron realmente estos pequeños pero preciosos fragmentos de otro mundo? ¿Confirmaron simplemente lo que ya se estaba aprendiendo de las mucho más abundantes muestras de Apolo? ¿O contenían pistas únicas, quizás incluso secretos inconvenientes o estratégicamente valiosos que la Unión Soviética optó por minimizar o mantener bajo estricto control? Oficialmente, el análisis de las muestras soviéticas contribuyó de manera significativa a la comprensión científica global de la Luna. Al provenir de regiones no visitadas por las misiones Apolo, proporcionaron puntos de datos cruciales para construir una imagen más completa de la diversidad geológica lunar. La muestra de Luna 16 del Mare Fecunditatis confirmó la naturaleza basáltica de esta llanura volcánica, similar a los mares explorados por Apolo, pero análisis detallados revelaron diferencias sutiles en la composición química y la edad, sugiriendo diferentes episodios de vulcanismo en la historia lunar. Esta muestra también fue fundamental para calibrar las técnicas de datación radiométrica, ya que fue analizada independientemente por laboratorios tanto soviéticos como occidentales. Una pequeña porción fue intercambiada por muestras de Apolo en un raro gesto de cooperación científica durante la Guerra Fría. La muestra de Luna 20, recogida en las tierras altas continentales, fue particularmente valiosa. Las tierras altas cubren la mayor parte de la superficie lunar y representan la corteza primordial de la Luna.
formada a partir del océano de magma global que existió en sus inicios. Se esperaba que estas rocas fueran ricas en un mineral llamado anortosita, compuesto principalmente de plagioclasa cálcica. El análisis de la muestra de Luna 20 confirmó esta expectativa, proporcionando la primera muestra física directa de este material de la corteza antigua recolectada por una misión robótica. Su composición contrastaba claramente con los basaltos ricos en hierro y titanio de los mares, solidificando el modelo de una diferenciación temprana de la Luna en una corteza ligera y un manto más denso. Quizás la más intrigante de las tres fue la muestra de Luna 24, extraída desde una profundidad de hasta 2 metros en el Mare Crisium. El análisis de este testigo de regolito reveló capas distintas, proporcionando un registro de la historia de la deposición de material en esa región. Pero el hallazgo más significativo, y en su momento controvertido, fue la detección de agua. Científicos soviéticos reportaron haber encontrado una concentración de agua de aproximadamente 0.1% en masa en las partículas del suelo, significativamente mayor que los niveles extremadamente bajos encontrados en las muestras de Apolo, que inicialmente se creyeron secas, aunque análisis posteriores más sensibles revelaron trazas de agua. Este hallazgo fue recibido con considerable escepticismo por algunos científicos occidentales en ese momento, quienes sugirieron que la muestra podría haberse contaminado con vapor de agua terrestre después de su regreso. Sin embargo, análisis posteriores y más sofisticados, realizados décadas después en las mismas muestras de Luna 24 conservadas, confirmaron la presencia de agua y grupos hidroxilo ligados a los minerales, validando la afirmación soviética original. Luna 24 proporcionó una de las primeras pruebas contundentes de que el interior lunar, o al menos el regolito profundo protegido de la radiación solar directa, podría contener cantidades significativas de agua, un descubrimiento con implicaciones enormes para la futura utilización de recursos. Pero más allá de estos importantes descubrimientos científicos publicados, persiste la pregunta: ¿hubo algo más? ¿Encontraron los soviéticos algo en sus análisis que eligieron no compartir, o cuya importancia minimizaron deliberadamente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada, basada en el contexto geopolítico y estratégico de la época. Un área de particular interés es el helio 3. Como hemos discutido en otros contextos, este isótopo ligero del helio, depositado en el regolito lunar por el viento solar, es considerado un combustible potencial revolucionario para la fusión nuclear. Si bien el concepto de la fusión con helio 3 era menos comprendido en los años 70 que hoy en día, los científicos ya eran conscientes de su potencial teórico. ¿Midieron los soviéticos la concentración de helio 3 en sus muestras? Es casi seguro que sí. ¿Encontraron concentraciones particularmente altas en alguna de las regiones muestreadas? Es posible. Podrían haber considerado esta información como estratégicamente sensible, relacionada con una futura fuente de energía, y por lo tanto, haber limitado su divulgación. Dada la mentalidad de la Guerra Fría y el secretismo inherente al programa, no es una posibilidad descabellada. Si bien no hay evidencia directa de tal ocultamiento, la falta de publicaciones detalladas sobre el contenido de helio 3 en las muestras soviéticas, en comparación con los análisis exhaustivos realizados en las muestras de Apolo, es, como mínimo, notable. Otra área de posible secreto podría relacionarse con la mineralogía detallada y la presencia de elementos de tierras raras u otros metales de importancia estratégica. Las regiones muestreadas por las misiones Luna eran geológicamente distintas a las de Apolo. ¿Podrían haber encontrado concentraciones inusualmente altas de ciertos elementos valiosos? De nuevo, si bien la ciencia básica fue compartida, los detalles finos sobre la viabilidad económica potencial de la extracción de recursos podrían haber sido considerados información clasificada. La Unión Soviética, al igual que Estados Unidos, estaba indudablemente interesada en el potencial a largo plazo de los recursos lunares, no solo por la ciencia, sino también por razones económicas y militares. La verdad prohibida que sugiere este análisis es que, si bien las muestras lunares soviéticas fueron una contribución científica invaluable, la interpretación y divulgación de los datos derivados de ellas estuvieron probablemente sujetas a un filtro estratégico. No se trata necesariamente de ocultar descubrimientos extraños o anómalos, sino de controlar información que podría tener implicaciones económicas o militares futuras.
La confirmación temprana y detallada de la presencia de agua por Luna 24, por ejemplo, aunque finalmente validada, fue inicialmente recibida con escepticismo en parte debido a la falta de transparencia total en los métodos de análisis soviéticos. Las muestras de Luna 16, 20 y 24 son un legado tangible y duradero del ingenio robótico soviético. Nos proporcionaron ventanas únicas a la geología de regiones inexploradas de la Luna. Pero también son un recordatorio del contexto en el que fueron obtenidas, un contexto de intensa rivalidad y secretismo. Los secretos que aún puedan guardar no residen necesariamente en su composición química intrínseca, sino en la historia no contada de su análisis completo y en las motivaciones estratégicas que pudieron haber guiado la divulgación selectiva de sus hallazgos. Mientras los robots traían silenciosamente estos tesoros a la Tierra, otros planes mucho más ambiciosos, planes para una presencia humana permanente, se estaban elaborando en secreto en los burós de diseño soviéticos. El programa robótico soviético, con sus rovers Lunokhod y sus misiones de retorno de muestras, no era solo una fachada propagandística para ocultar el fracaso del cohete N-1. Era también un programa de reconocimiento y preparación para la siguiente fase, una fase que, de haber tenido éxito, el N-1 habría eclipsado por completo los breves alunizajes del programa Apolo. La verdad prohibida más profunda, enterrada en los archivos de los burós de diseño soviéticos durante décadas, es que la Unión Soviética no solo quería visitar la Luna, tenía planes detallados y avanzados para ocuparla. Mientras el mundo veía robots, los ingenieros soviéticos diseñaban en secreto una base lunar tripulada, un puesto de avanzada permanente llamado Zvezda. El proyecto de la base lunar Zvezda, que significa estrella, no era una simple fantasía o un estudio conceptual vago. Fue un programa de diseño detallado dirigido por el Buró de Diseño de Vladimir Barmin, trabajando en conjunto con el Buró de Sergei Korolev. El plan soviético para la colonización lunar era, en muchos aspectos, más pragmático y sostenible a largo plazo que el enfoque de banderas y huellas de Apolo. No se trataba de realizar visitas cortas, sino de establecer una presencia humana continua en la superficie lunar. El proyecto comenzó a tomar forma seriamente a mediados de la década de 1960, en paralelo con el desarrollo del cohete N-1. La arquitectura de la base Zvezda era modular y estaba diseñada para ser entregada en la Luna mediante una serie de lanzamientos del cohete N-1. El componente central de la base sería un módulo habitacional principal, un gran cilindro presurizado de unos 9 metros de largo. Este módulo contendría los cuartos de la tripulación, una cocina, un laboratorio científico básico y los sistemas de soporte vital. Estaba diseñado para ser enterrado bajo varios metros de regolito lunar. Esta era una característica de diseño crucial y muy inteligente. Los ingenieros soviéticos comprendían perfectamente el peligro de la radiación cósmica y las erupciones solares, un peligro que las cortas misiones Apolo podían permitirse ignorar. Al enterrar el hábitat, planeaban utilizar el propio suelo lunar como un escudo de radiación natural y efectivo, protegiendo a la tripulación durante estancias prolongadas de meses o incluso años. El plan de ensamblaje era ingenioso. Primero, un cohete N-1 lanzaría un rover Lunokhod modificado, diseñado no solo para explorar, sino para actuar como un vehículo de construcción. Este rover seleccionaría el sitio óptimo para la base, probablemente cerca de un borde de un cráter, para facilitar el acceso a la luz solar y la comunicación. Luego, un segundo lanzamiento del N-1 entregaría el módulo habitacional principal sin tripulación. El rover robótico sería el encargado de excavar una zanja, empujar el módulo habitacional dentro de ella y luego cubrirlo con regolito. Solo después de que la base estuviera instalada, protegida y verificada remotamente, se lanzaría la primera tripulación de cosmonautas. Pero la base Zvezda era mucho más que un simple búnker. El plan preveía una expansión continua. Lanzamientos posteriores del N-1 entregarían módulos de laboratorio adicionales, módulos de energía, probablemente basados en generadores de radioisótopos o pequeños reactores nucleares para proporcionar energía durante la larga noche lunar de 14 días, y otros componentes que se acoplarían al módulo central, creando un complejo subterráneo interconectado. Para la movilidad en la superficie, el plan Zvezda incluía el desarrollo de un vehículo lunar tripulado presurizado. A diferencia del rover lunar de Apolo, que era un vehículo abierto que requería que los astronautas usaran sus trajes espaciales en todo momento,
El vehículo soviético sería una especie de casa rodante lunar. Sería una cabina presurizada sobre ruedas, permitiendo a los cosmonautas viajar cientos de kilómetros desde la base en misiones de exploración de larga duración, vestidos con ropa normal, comiendo y durmiendo dentro del vehículo. Los rovers Lunokhod robóticos actuarían como exploradores avanzados para estos vehículos tripulados, reconociendo el terreno y actuando como balizas de navegación. Todo este ambicioso plan de colonización dependía de una única pieza de tecnología: el cohete en uno. Cada componente de la base Zvezda, desde los módulos habitacionales hasta los rovers tripulados, estaba diseñado para ser lanzado por este cohete gigante. El éxito del N-1 no solo era la clave para ganar la carrera de la primera huella, sino que era el pilar fundamental de la estrategia soviética a largo plazo para dominar la Luna. La verdad prohibida que revela la existencia de los planes de Zvezda es la profundidad de la ambición lunar soviética. La narrativa pública de preferir robots era una ficción conveniente, una máscara para ocultar una estrategia de colonización humana mucho más agresiva y sostenida que la de Estados Unidos en ese momento. Si el N-1 hubiera funcionado, la historia de la exploración espacial podría haber sido radicalmente diferente. La Unión Soviética podría haber establecido una presencia humana permanente en la Luna a finales de la década de 1970 o principios de los 80, mientras Estados Unidos abandonaba su programa Apolo y se centraba en el transbordador espacial de órbita baja. Podríamos estar viviendo en un mundo donde la Luna ha sido un territorio ocupado por Rusia durante décadas. Pero el N-1 fracasó, y con cada explosión catastrófica, no solo se quemaba un cohete, sino también los planos y los sueños de la base Zvezda. El secreto de esta ambición de colonización se mantuvo enterrado junto con el secreto del fracaso del N-1. El mundo solo supo de estos planes detallados décadas después, cuando los archivos soviéticos comenzaron a abrirse, revelando cuán cerca estuvo el mundo de una era de bases lunares permanentes impulsada por la Guerra Fría. El abrupto final de todo el programa Luna en 1976 no fue solo una retirada científica, fue el colapso final de un sueño mucho más grande y secreto. La historia del programa lunar soviético es una de contrastes extremos. Por un lado, una serie de fracasos catastróficos y secretos en su programa tripulado. Por otro, una racha de éxitos robóticos pioneros y tecnológicamente asombrosos. Las misiones Lunokhod habían demostrado la viabilidad de la exploración de superficie a largo plazo, y las misiones de retorno de muestras Luna 16, 20 y 24 habían probado una capacidad de automatización sin igual. La última de estas misiones, Luna 24, concluyó con éxito su retorno de muestras en agosto de 1976. Y luego, de repente, todo se detuvo. Después de 17 años de asaltar la Luna de forma casi implacable, el programa Luna se silenció abruptamente. Durante las siguientes 4 décadas y media, casi 50 años, la Unión Soviética y su estado sucesor, Rusia, no lanzarían una sola misión más a la Luna. Este abrupto final de un programa tan exitoso es uno de los secretos más intrigantes de la carrera espacial. ¿Por qué se detuvieron? La respuesta oficial, o al menos la más comúnmente aceptada, parece sencilla. La carrera se había terminado y se había perdido. El programa Apolo de Estados Unidos había logrado su objetivo de llevar humanos a la Luna de forma decisiva. Las 6 misiones Apolo que alunizaron entre 1969 y 1972 fueron un triunfo político y propagandístico tan abrumador que eclipsaron por completo los logros robóticos soviéticos, por muy impresionantes que fueran. Para el público mundial, Estados Unidos había ganado la Luna. Continuar lanzando sondas robóticas, aunque científicamente valiosas, ya no ofrecía el mismo rédito político. El Kremlin, al ver que la competencia principal había concluido, pudo haber decidido simplemente que los inmensos costos del programa lunar ya no se justificaban. Además, los costos no eran triviales. Aunque las misiones robóticas eran significativamente más baratas que un programa tripulado, seguían requiriendo el desarrollo y la producción de cohetes pesados Proton y una infraestructura de control y comunicaciones de espacio profundo muy compleja. Con la carrera perdida, esos fondos podían ser redirigidos a otras prioridades, como el desarrollo de su propio programa de transbordador espacial, el Buran,
o la construcción de su serie de estaciones espaciales Salyut y finalmente la estación Mir, áreas donde la Unión Soviética todavía podía competir y lograr primicias significativas. Y, por supuesto, estaba el fracaso del cohete N-1. Aunque el programa robótico Luna no dependía del N-1, utilizaba cohetes Proton, el colapso del programa tripulado lunar, que era el objetivo final y secreto, tuvo un efecto desmoralizador en todo el esfuerzo espacial. El fracaso del N-1, con sus dos últimos intentos fallidos en 1971 y 1972, llevó a la cancelación oficial de todo el programa tripulado lunar soviético en 1974. Esta cancelación eliminó la razón estratégica principal para muchas de las misiones robóticas. Los rovers Lunokhod y las misiones de retorno de muestras ya no eran solo misiones científicas, eran misiones de reconocimiento y preparación para la base lunar tripulada Zvezda. Sin la perspectiva de enviar cosmonautas, la urgencia de explorar y muestrear sitios de aterrizaje se desvaneció. El programa Luna se había convertido, en cierto sentido, en un huérfano tecnológico, un programa de apoyo para un proyecto principal que ya no existía. Estas razones, la victoria de Apolo, los altos costos, el cambio de prioridades hacia las estaciones espaciales y la cancelación del programa tripulado, forman una explicación lógica y coherente para el fin del programa Luna. Sin embargo, dado el secretismo inherente al sistema soviético, persiste la pregunta: ¿fue esa toda la historia? ¿Podría haber habido otras razones, quizás más secretas, que contribuyeran a este abandono repentino de un campo en el que eran líderes tecnológicos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Algunos han cuestionado si los descubrimientos de las propias misiones robóticas pudieron haber jugado un papel. Revelaron las muestras de Luna, particularmente Luna 24, con su indicación de agua, información que, paradójicamente, hizo que la exploración lunar pareciera más difícil o menos valiosa en el corto plazo. Es poco probable, ya que el descubrimiento de recursos como el agua normalmente aumentaría el interés, no lo disminuiría. Una posibilidad más intrigante se relaciona con la política interna y la burocracia. Tras la muerte de Korolev, el programa espacial soviético estuvo plagado de luchas internas entre diferentes burós de diseño y líderes. Es posible que el fin del programa Luna fuera también el resultado de una de estas luchas de poder, donde un líder rival, quizás Valentín Glushko, el antiguo rival de Korolev que se hizo cargo de gran parte del programa después de la cancelación del N-1, decidiera cancelar los proyectos de sus predecesores para consolidar el poder y redirigir los recursos hacia sus propios proyectos preferidos, como el desarrollo del cohete Energía y el transbordador Buran. En la opaca estructura de poder soviética, las decisiones a menudo se tomaban por razones políticas internas que no tenían nada que ver con el mérito científico o técnico. También existe la posibilidad de que la tecnología simplemente hubiera llegado a un punto de rendimiento decreciente. Los soviéticos habían demostrado el aterrizaje, el rover y el retorno de muestras. El siguiente paso lógico, como una red geofísica lunar más compleja o misiones robóticas más ambiciosas, podría haber requerido un salto tecnológico y una inversión de capital que, sin el impulso de la competencia tripulada, se consideró innecesario. Habían demostrado su punto tecnológico con los robots, y continuar simplemente repitiendo misiones similares ofrecía poco valor propagandístico. La verdad prohibida, por lo tanto, es probablemente una combinación de todos estos factores. La razón principal fue, sin duda, la pérdida de la carrera política frente a Apolo y la cancelación interna del programa tripulado tras el desastre del N-1. Esto eliminó la motivación principal. Pero esta decisión fue probablemente facilitada por los costos continuos, la lucha burocrática interna por los recursos y un cambio estratégico hacia objetivos más alcanzables y propagandísticamente valiosos, como las estaciones espaciales en órbita terrestre. El resultado final fue el abandono abrupto de la Luna. Durante casi medio siglo, la nación que había sido la primera en impactar la Luna, la primera en fotografiar su cara oculta, la primera en aterrizar suavemente, la primera en orbitarla y la primera en desplegar un rover, simplemente dejó de ir. Este largo silencio, esta pausa de 50 años, se convirtió en un secreto en sí mismo, un testamento del profundo trauma y la reorientación estratégica que siguió a su derrota secreta en la carrera lunar. Y cuando Rusia finalmente intentó regresar, décadas después,
descubriría que el legado de ese secreto era una capacidad tecnológica que ya no existía. El fantasma del fracaso del N1 y el abandono del programa Luna probarían ser más largos de lo que nadie imaginaba. El abrupto final del programa Luna en 1976 sumió a la exploración lunar soviética en un silencio que duraría casi medio siglo. Durante las décadas siguientes, la narrativa oficial que habían construido se solidificó en la conciencia mundial. La Unión Soviética, según la historia aceptada, había elegido sabiamente el camino de la exploración robótica, mientras que Estados Unidos había realizado su extravagante pero finalmente estéril truco de Apolo. Los fracasos del programa tripulado, la existencia misma del colosal cohete N1 y la devastadora explosión en la plataforma de lanzamiento en 1969 permanecieron como secretos de Estado celosamente guardados, conocidos solo por un puñado de analistas de inteligencia occidentales que habían visto las fotos satelitales de la plataforma destruida, pero sin confirmación oficial. El programa lunar tripulado soviético era un fantasma, una historia no contada. Esta fachada de negación, un pilar de la propaganda de la Guerra Fría, pareció inquebrantable. Pero a mediados de la década de 1980, un cambio fundamental comenzó a gestarse dentro de la propia Unión Soviética. La llegada al poder de Mikhail Gorbachov en 1985 trajo consigo una nueva política radical destinada a reformar y revitalizar el estancado sistema soviético. Esta política se conoció como Glasnost, o apertura. Impulsada por la necesidad de abordar los problemas económicos y sociales profundamente arraigados del país, Glasnost tenía como objetivo fomentar la transparencia, la libertad de expresión y la reevaluación honesta de la historia soviética. Y aunque su objetivo principal era la reforma interna, uno de sus efectos secundarios más profundos e imprevistos fue el de abrir las compuertas de los secretos guardados durante mucho tiempo. La coraza de secretismo que había protegido al programa espacial durante décadas comenzó a resquebrajarse. Al principio, las revelaciones fueron pequeñas, pero significativas. En 1986, el periódico Izvestia publicó la historia, por primera vez, de la trágica muerte del cosmonauta en entrenamiento Valentín Bondarenko en 1961, fallecido en un incendio en una cámara de oxígeno puro. La revelación de esta tragedia, ocultada durante 25 años, fue un impacto. Confirmó lo que los observadores occidentales y los teóricos de la conspiración habían sospechado durante mucho tiempo, que el impoluto historial de seguridad del programa espacial soviético era, en parte, una fabricación, y que el Estado no había dudado en borrar a sus héroes caídos de la historia oficial para mantener una imagen de infalibilidad. Si habían ocultado la muerte de Bondarenko, ¿qué más podrían haber ocultado? Este fue el comienzo de una avalancha. Envalentonados por la nueva política de Glasnost, periodistas, historiadores y antiguos ingenieros del programa espacial, muchos de los cuales habían vivido décadas bajo la carga de estos secretos, comenzaron a hablar. Comenzaron a aparecer artículos en publicaciones soviéticas que insinuaban y luego describían abiertamente la existencia de una carrera lunar tripulada. La narrativa oficial de preferir los robots comenzó a ser desmantelada desde dentro. El golpe de gracia a la negación de décadas llegó a finales de los años 80. En 1989, coincidiendo con el 20º aniversario del alunizaje de Apolo 11, la Unión Soviética finalmente admitió oficialmente la existencia de su fallido programa lunar tripulado. Fue una revelación asombrosa que reescribió la historia de la carrera espacial de la noche a la mañana. Por primera vez, el mundo pudo ver imágenes del hardware real, las maquetas de la nave orbital LOK y del módulo de aterrizaje LK, que habían permanecido escondidos en hangares secretos durante 20 años. Los cosmonautas que se habían entrenado para esas misiones, como Alexei Leonov, el primer hombre en caminar por el espacio, que se había estado entrenando para ser el primer soviético en caminar sobre la Luna, finalmente pudieron contar sus historias, describiendo su frustración y la desesperación de ver cómo su programa se desmoronaba por problemas técnicos y luchas internas. Y con la admisión del programa tripulado, llegó la revelación de su corazón fallido, el cohete N1. El monstruo que había sido un fantasma en las fotos de reconocimiento occidentales fue finalmente revelado al mundo. Los soviéticos publicaron detalles sobre su diseño, sus 30 motores, su escala titánica. Y lo más importante,
admitieron sus fracasos catastróficos. La historia de la explosión de julio de 1969, el desastre que había sido borrado de la historia, finalmente se contó. Se publicaron artículos que describían la bola de fuego apocalíptica, la destrucción total del complejo de lanzamiento y la magnitud del encubrimiento que siguió. La verdad prohibida que emergió de las sombras de Glasnost no fue solo la de un fracaso técnico, sino la de un fracaso sistémico devastador. Las revelaciones expusieron la profunda disfunción que había condenado al programa lunar soviético desde el principio. Se confirmó la amarga rivalidad entre los burós de diseño de Korolev y Chelomey, que había dividido los recursos y duplicado los esfuerzos. Se reveló cómo el secretismo extremo había impedido que los ingenieros de diferentes equipos colaboraran y resolvieran problemas críticos. Y se demostró cómo la presión política implacable y la financiación insuficiente habían forzado a tomar atajos desastrosos, como la decisión de lanzar el N-1 sin pruebas en tierra adecuadas. El programa espacial, que había sido el símbolo más brillante del poderío soviético, se convirtió, a través de estas revelaciones, en un símbolo de la disfunción central del sistema. El secretismo diseñado para proteger la imagen de la Unión Soviética se reveló como una de las causas fundamentales de su fracaso. Irónicamente, esta nueva era de apertura y honestidad sobre sus fracasos pasados llegó demasiado tarde. Coincidió con el rápido deterioro económico y político de la Unión Soviética. El desmoronamiento del muro de secretismo fue paralelo al desmoronamiento del propio Estado, y cuando la Unión Soviética colapsó formalmente en 1991, el que una vez fuera el programa espacial más poderoso del mundo se encontró fracturado, huérfano y enfrentando un nuevo tipo de secreto, el secreto de una capacidad que ya no solo estaba oculta, sino que se había perdido. La política de Glasnost, impulsada por Mikhail Gorbachov, levantó el velo de secretismo que había cubierto el programa lunar soviético durante décadas. Reveló la verdad sobre la carrera tripulada, el desastre del cohete N-1 y las ambiciones ocultas de bases permanentes. Fue un momento de catarsis histórica, una reescritura dolorosa pero necesaria de la narrativa de la Guerra Fría. Sin embargo, esta era de apertura coincidió irónicamente con el principio del fin. Mientras los secretos del pasado salían a la luz, el propio Estado que los había guardado se estaba desmoronando. El colapso formal de la Unión Soviética en diciembre de 1991 no solo redibujó el mapa político del mundo, sino que también desmanteló la vasta y centralizada maquinaria industrial y científica que había impulsado uno de los dos programas espaciales más poderosos del planeta. La verdad prohibida que surgió de las cenizas de la URSS fue una de capacidad perdida, un secreto moderno de debilidad que acecharía al programa espacial ruso durante las décadas siguientes. El programa espacial soviético, a pesar de sus ineficiencias y rivalidades internas, había sido un coloso. Estaba financiado generosamente por el Estado, impulsado por prioridades militares y geopolíticas y sostenido por una vasta red de institutos de investigación, burós de diseño y fábricas especializadas repartidas por toda la Unión Soviética. Miles de los mejores científicos, ingenieros y técnicos del país dedicaron sus vidas a este esfuerzo nacional. Pero esta estructura altamente centralizada y dependiente del Estado era también su mayor vulnerabilidad. Cuando el Estado colapsó, el programa espacial quedó huérfano. La década de 1990 fue un periodo de caos económico y político sin precedentes para la recién formada Federación Rusa y las otras antiguas repúblicas soviéticas. La hiperinflación, la crisis presupuestaria y la agitación social golpearon duramente a la industria aeroespacial. La financiación gubernamental para el programa espacial se desplomó. Los salarios de los ingenieros y científicos, que ya eran bajos, a menudo no se pagaban durante meses. Muchos de los talentos más brillantes, enfrentados a un futuro incierto, abandonaron la industria en busca de oportunidades mejor remuneradas en el sector privado o en el extranjero, un fenómeno conocido como fuga de cerebros. Además del éxodo humano, la infraestructura física también sufrió enormemente. La cadena de suministro altamente integrada del programa espacial soviético se fragmentó de la noche a la mañana. Muchas fábricas clave y centros de diseño se encontraron de repente en nuevas naciones independientes, como Ucrania, hogar del crucial buró de diseño, Yuzhnoye Yuzhmash, responsable de muchos misiles balísticos y cohetes portadores,
La cooperación entre estas entidades se volvió políticamente complicada y económicamente difícil. Las líneas de producción se interrumpieron. Las instalaciones de prueba cayeron en desuso por falta de mantenimiento y financiación. El ejemplo más visible de esta decadencia fue el destino del programa Energía Buran, el ambicioso sistema de lanzamiento superpesado y transbordador espacial reutilizable soviético, que había logrado un exitoso vuelo orbital no tripulado en 1988. Aunque representaba la cúspide de la tecnología espacial soviética tardía, el programa fue cancelado oficialmente en 1993 debido a su altísimo costo y a la falta de misiones claras en la nueva era post-soviética. Los cohetes energía restantes fueron desmantelados o abandonados. Los transbordadores Buran, incluyendo el que había volado al espacio, quedaron almacenados en hangares en Baikonur, donde eventualmente fueron destruidos por el colapso de un techo o dejados a la intemperie, convirtiéndose en tristes reliquias de una ambición perdida. La cancelación de energía significó que Rusia perdió su única capacidad independiente para lanzar cargas útiles superpesadas, la capacidad necesaria para cualquier misión ambiciosa más allá de la órbita terrestre. Esta pérdida de capacidad afectó profundamente cualquier perspectiva de retomar la exploración lunar o interplanetaria. Aunque los planos y el conocimiento teórico del programa Luna y del fallido programa N-1 existían en los archivos, la capacidad industrial para construir y probar cohetes de esa escala y la experiencia práctica concentrada en los equipos de ingenieros y técnicos se habían erosionado drásticamente. Al igual que la NASA había descubierto con el Saturno V, el saber hacer tecnológico no reside solo en los documentos, sino en las personas y en las cadenas de producción activas. Y esas personas se estaban dispersando, y esas cadenas se estaban rompiendo. Durante las décadas de 1990 y 2000, el programa espacial ruso logró sobrevivir centrándose en sus puntos fuertes heredados, los fiables y rentables cohetes Soyuz y Proton, y su experiencia inigualable en vuelos espaciales tripulados de larga duración y operaciones de estaciones espaciales, primero con la estación Mir y luego como socio crucial en la Estación Espacial Internacional. Los lanzamientos comerciales de satélites con cohetes Proton y Soyuz se convirtieron en una importante fuente de divisas. Y el transporte de astronautas internacionales a la ISS a bordo de las cápsulas Soyuz se convirtió en un monopolio temporal tras la retirada del transbordador espacial estadounidense, otorgando a Rusia una influencia significativa en la política espacial global. Esta fachada de competencia continua en la órbita terrestre, sin embargo, ocultaba una verdad más profunda y preocupante: la atrofia de su capacidad para la exploración del espacio profundo. Mientras la NASA, Europa, Japón e incluso China e India comenzaban a lanzar misiones cada vez más ambiciosas a la Luna, Marte y más allá, Rusia se encontraba en gran medida ausente de esta nueva era de exploración interplanetaria. Sus pocos intentos, como la desafortunada misión Phobos-Grunt a Marte, terminaron en fracasos embarazosos. La verdad prohibida del programa espacial ruso post-soviético es que, detrás del éxito continuado de Soyuz y su papel en la ISS, se escondía una pérdida fundamental de la capacidad que había definido a su predecesor soviético. El legado del colapso de la URSS no fue solo económico, fue también tecnológico. Rusia conservó la capacidad de operar en su patio trasero orbital, pero había perdido, en gran medida, la capacidad de aventurarse más allá. El secreto moderno ya no era ocultar un fracaso activo como el del N-1. Era ocultar la incapacidad de siquiera intentar replicar las ambiciones del pasado. Y esta debilidad subyacente, esta brecha entre la retórica de gran potencia espacial y la realidad industrial menguante, se manifestaría de forma dolorosa cuando Rusia finalmente intentara romper su silencio lunar de casi 50 años. El colapso de la Unión Soviética en 1991 no solo desmanteló un imperio político, sino que también fracturó su otrora formidable programa espacial, dejando a su sucesora, la Federación Rusa, luchando por mantener una sombra de su antigua gloria. Durante las siguientes 3 décadas, como hemos visto, Rusia se centró en gran medida en las operaciones en órbita terrestre baja, capitalizando la fiabilidad de sus cohetes Soyuz y su experiencia en estaciones espaciales. Pero la Luna, el escenario de sus mayores triunfos robóticos, permaneció fuera de su alcance,
un testamento silencioso de la capacidad tecnológica y la ambición que se habían perdido en el caos post-soviético. Sin embargo, a medida que el siglo XXI avanzaba, un nuevo renacimiento del interés global en la Luna comenzó a tomar forma, impulsado por nuevos descubrimientos científicos y una nueva carrera espacial geopolítica. Y Rusia, deseosa de reafirmar su estatus como potencia espacial de primer nivel, finalmente decidió que era hora de romper su silencio lunar de casi 50 años. La misión elegida para marcar este regreso fue Luna 25. Anunciada con considerable fanfarria, Luna 25 fue presentada como la heredera directa del glorioso programa Luna soviético. Su objetivo era audaz y se alineaba con las nuevas fronteras de la exploración lunar, realizar el primer aterrizaje suave de la historia en la región del Polo Sur lunar. Esta área se había convertido en el foco de atención internacional debido a la evidencia acumulada de la presencia de grandes depósitos de hielo de agua en cráteres en sombra permanente, un recurso considerado crucial para futuras bases lunares. Aterrizar con éxito en este terreno desafiante y estratégicamente vital no solo demostraría que Rusia había recuperado su capacidad de exploración lunar, sino que también la posicionaría como un jugador clave en la futura utilización de los recursos lunares. Más allá del aterrizaje en sí, Luna 25 llevaba un conjunto de instrumentos científicos diseñados para estudiar el regolito polar. Su objetivo era analizar la composición elemental y mineralógica del suelo, buscar directamente la presencia de hielo de agua cerca de la superficie y estudiar la tenue exosfera de plasma y polvo que rodea a la Luna en la región polar. La misión era vista como un primer paso crucial, una demostración tecnológica que allanaría el camino para futuras misiones rusas más ambiciosas, incluyendo orbitadores, rovers pesados y, eventualmente, una contribución significativa a la Estación de Investigación Lunar Internacional, ILRS, el proyecto de base lunar conjunta planeado con China. El éxito de Luna 25 era, por tanto, fundamental no solo para el prestigio ruso, sino también para sus planes de cooperación espacial a largo plazo. La misión fue lanzada el 10 de agosto del año 2023 desde el nuevo cosmódromo de Vostochny en el lejano oriente ruso, a bordo de un cohete Soyuz 2. El lanzamiento fue un éxito y la sonda emprendió su viaje de 5 días hacia la Luna. Alcanzó la órbita lunar el 16 de agosto, aparentemente sin problemas. Durante los días siguientes, realizó maniobras orbitales para ajustar su trayectoria y prepararse para el descenso final hacia el cráter Boguslavsky, su lugar de aterrizaje designado cerca del Polo Sur. Todo parecía ir según lo planeado. Roscosmos, la agencia espacial rusa, publicaba actualizaciones optimistas y las primeras imágenes tomadas desde la órbita lunar. Parecía que el regreso de Rusia a la Luna estaba al alcance de la mano. Pero entonces, el 19 de agosto, durante una maniobra crucial para ajustar la órbita de preaterrizaje, algo salió terriblemente mal. Roscosmos informó inicialmente que se había producido una situación anormal durante el encendido del motor y que los especialistas estaban analizando el problema. Poco después, se perdió la comunicación con la sonda Luna 25. Durante casi un día, el destino de la nave permaneció incierto. Finalmente, el 20 de agosto, Roscosmos emitió un comunicado confirmando la peor noticia. Luna 25 había dejado de existir como resultado de una colisión con la superficie lunar. La sonda se había estrellado. El fracaso fue un golpe devastador para el programa espacial ruso y un final anticlimático para su tan esperado regreso a la Luna. ¿Qué salió mal? La investigación oficial posterior concluyó que el motor de la nave espacial, durante la maniobra de ajuste orbital, funcionó durante más tiempo de lo previsto. En lugar de encenderse durante 84 segundos, ardió durante 127 segundos. Este exceso de frenado alteró drásticamente la órbita de la sonda, llevándola a una trayectoria de colisión directa con la superficie. La causa exacta de por qué el motor no se apagó a tiempo sigue siendo objeto de análisis, apuntando a posibles fallos en el sistema de control de vuelo, en los sensores inerciales o en el propio motor. Pero más allá de los detalles técnicos específicos del fallo, la catástrofe de Luna 25 puede ser vista como una manifestación dolorosa de la capacidad perdida que discutimos anteriormente.
representa la inmensa dificultad de retomar una capacidad tecnológica compleja después de una interrupción de casi medio siglo. Aunque Rusia heredó gran parte del conocimiento teórico y la infraestructura del programa soviético, la experiencia práctica en el diseño, la construcción, las pruebas y la operación de misiones interplanetarias complejas se había erosionado significativamente durante las décadas de escasa financiación y fuga de cerebros. Las misiones interplanetarias, y especialmente los aterrizajes en otros mundos, son inherentemente implacables. Requieren una integración perfecta de múltiples sistemas complejos, un software de control robusto y probado exhaustivamente, y una comprensión profunda de los desafíos de la navegación y la operación autónoma en el espacio profundo. El éxito pasado no garantiza el éxito futuro, especialmente después de una pausa tan larga. El fracaso de Luna 25, al igual que el fracaso anterior de Phobos Grunt, sugiere que Rusia subestimó la dificultad de recuperar esa experiencia perdida y quizás sobreestimó la fiabilidad de sistemas que no habían sido probados en las condiciones reales del espacio profundo durante décadas. La verdad prohibida que revela el cráter recién formado por Luna 25 no es una conspiración, sino la cruda realidad de la decadencia tecnológica. Es la prueba visible de que el legado de 50 años de secretos, encubrimientos y sobre todo de abandono estratégico de la exploración del espacio profundo no podía ser superado fácilmente. El fantasma del fracaso del N1 y la cancelación del programa Zvezda proyectaron una larga sombra que alcanzó incluso al siglo XXI. El intento de Rusia por reclamar su lugar en la nueva carrera lunar no terminó con un triunfo, sino con un eco silencioso de su pasado oculto. Un recordatorio de que las capacidades espaciales, una vez perdidas, son increíblemente difíciles de recuperar. El secreto moderno de la debilidad rusa en el espacio profundo había quedado expuesto en la superficie misma de la Luna. Nuestro viaje a través de la historia oculta del programa lunar soviético y ruso llega a su conclusión. Hemos desenterrado una narrativa compleja, una llena de triunfos robóticos pioneros que asombraron al mundo, pero que también sirvieron como una fachada brillante para ocultar ambiciones más profundas y fracasos devastadores. Hemos revelado la existencia de un programa tripulado lunar secreto y masivo, una carrera desesperada contra Apolo negada durante décadas. Hemos sido testigos del desastre oculto del cohete N1, cuya explosión apocalíptica fue borrada de la historia oficial. Hemos explorado las leyendas oscuras nacidas del secretismo, como los cosmonautas perdidos, y hemos cuestionado si los tesoros robóticos traídos de la Luna revelaron toda su verdad. Hemos desclasificado los planes secretos para una base lunar permanente, Zvezda, y hemos analizado las múltiples razones detrás del abrupto abandono de la Luna durante casi medio siglo. Finalmente, hemos presenciado cómo la política de Glasnost resquebrajó el muro de silencio, solo para que el colapso de la Unión Soviética diera lugar a un nuevo secreto, el de una capacidad tecnológica perdida, una debilidad manifestada dolorosamente en el reciente fracaso de Luna 25. Es el momento de conectar todos estos hilos y comprender el verdadero legado de estos 50 años de secretos lunares. La verdad prohibida que emerge de esta larga y turbia historia no es una única conspiración, sino una cultura de secretismo profundamente arraigada que permeó cada aspecto del programa espacial soviético y cuyo legado persiste hasta nuestros días. El secreto inicial, durante la Guerra Fría, fue motivado por la necesidad política de proyectar una imagen de superioridad y ocultar cualquier signo de debilidad o fracaso frente a su rival capitalista. El programa robótico Luna, aunque genuinamente innovador y exitoso, fue explotado magistralmente como una herramienta de propaganda para desviar la atención del verdadero premio que se les escapaba: la carrera tripulada. El encubrimiento del desastre del N1 y la negación de la existencia misma del programa tripulado fueron actos deliberados para controlar la narrativa y evitar una humillación nacional. Este secretismo, sin embargo, tuvo un costo interno devastador. Como revelaron las investigaciones posteriores a Glasnost, la falta de transparencia y comunicación abierta obstaculizó el progreso técnico, impidió la colaboración efectiva entre burós de diseño rivales, dificultó la identificación y corrección de fallos, como los del N1, y creó un ambiente donde la lealtad política a menudo primaba sobre la competencia ingenieril. El mismo secretismo diseñado para proteger el programa contribuyó fundamentalmente a su fracaso en la carrera tripulada. Tras la caída de la Unión Soviética, la naturaleza del secreto cambió.
Ya no se trataba de ocultar una carrera perdida, sino de enmascarar una pérdida real de capacidad. El caos económico, la fuga de cerebros y la fragmentación industrial dejaron al programa espacial ruso luchando por mantener su infraestructura heredada. Mientras continuaban operando con éxito los fiables sistemas Soyuz y Proton en órbita terrestre, la capacidad para diseñar, construir y operar misiones complejas en el espacio profundo se había atrofiado significativamente. Este nuevo secreto, el de la debilidad tecnológica en comparación con su propia historia gloriosa, se convirtió en una carga para la Rusia moderna, una nación ansiosa por restaurar su prestigio como gran potencia espacial. El fracaso de Luna 25 en 2023 fue la manifestación pública más dolorosa de este secreto moderno. Expuso la brecha entre la retórica de un regreso triunfal a la Luna y la realidad de una capacidad industrial y técnica disminuida. El accidente no fue solo un fallo de ingeniería aislado, fue el resultado acumulado de décadas de infrafinanciación, de pérdida de experiencia y quizás de una subestimación de la inmensa dificultad de retomar la exploración interplanetaria después de una pausa tan prolongada. Fue un eco final y trágico del legado de 50 años de secretos y oportunidades perdidas. Por lo tanto, la historia lunar de Rusia y la Unión Soviética es una lección compleja sobre la interacción entre la ciencia, la política y el secretismo. Nos recuerda que los logros tecnológicos, por muy brillantes que sean, pueden ser utilizados para ocultar verdades incómodas. Nos enseña que el secretismo excesivo, aunque pueda ofrecer ventajas políticas a corto plazo, a menudo resulta perjudicial para el progreso científico y técnico a largo plazo. Y nos muestra que la capacidad tecnológica no es un legado permanente. Requiere una inversión continua, una transmisión de conocimiento y una cultura de apertura para mantenerse viva. Los secretos lunares que Rusia ocultó durante 50 años no eran necesariamente sobre alienígenas o conspiraciones exóticas. Eran secretos mucho más humanos, sobre la ambición desmedida, el fracaso catastrófico, la fragilidad del poder y la dolorosa pérdida de la grandeza pasada. El legado final de este medio siglo de silencio no es solo una colección de historias fascinantes, sino una advertencia sobre el precio del secretismo y la dificultad de recuperar un futuro que una vez se dejó escapar. La Luna sigue esperando, pero el camino de regreso, para Rusia, ha demostrado ser mucho más arduo de lo que la historia podría haber sugerido.